El Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia es un lugar donde diariamente interactúan personas con diferentes ideas y experiencias sobre salud y enfermedad. Aunque la mayoría de los donantes acuden convencidos de que están sanos, los profesionales deben verificar esta percepción mediante preguntas, exámenes básicos y criterios médicos establecidos. Este trabajo de campo busca comprender cómo los profesionales del banco de sangre interpretan estas diferencias y cómo definen la salud y la enfermedad en su práctica diaria. También pretende conocer cuáles son los discursos, ideas y creencias que más suelen escuchar en los donantes, especialmente cuando estos descubren que no pueden donar o cuando se detecta algún factor de riesgo importante. Al analizar el rol de los profesionales y la relación que construyen con los donantes, se pueden identificar dinámicas, tensiones y aprendizajes que enriquecen la comprensión de la salud en el contexto universitario y en la práctica transfusional. Analizar cómo los profesionales del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia comprenden y aplican las nociones de salud y enfermedad en su práctica cotidiana y en el proceso de evaluación de los donantes. Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron visitas al Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia. Inicialmente para hablar con el coordinador Alejandro, quien se mostró muy amable y alegre de que personas del área de microbiología y bioanálisis estuviesen interesadas en conocer mejor cómo funciona y qué cosas implica en Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia. Él nos orientó para desarrollar algunas preguntas para las entrevistas y además articuló espacios con profesionales de distintas áreas para realizar las encuestas de forma pertinente. Así se realizaron encuestas semiestructuradas a trabajadores que desempeñan labores en distintas áreas del banco de sangre, como recepción y selección de pacientes, tratamiento de muestras, registros de códigos de las muestras, división de elementos de la sangre, clasificación y etiquetado de las muestras, y también distribución de las unidades, las cuales nos arrojaron las distintas perspectivas que estos puedan tener al respecto de los donantes y proceso que estas muestras siguen a lo largo del tratamiento de las unidades. Eso es algo que la experiencia va marcando, pues uno se vuelve como algo que tienen mucho las mujeres, es como aprender a lo que le transmite la persona. Entonces muchas veces seguramente se puede equivocar uno, pero uno aprende mucho a mirar como la forma de ser del donante, cómo se comporta al momento de estar hablando con uno. Entonces muchas de esas señales que las personas a veces no dicen o niegan, como que le van dando a uno información, pero puede usar aquí a través de la experiencia. A mí personalmente me pasa cuando se retroceden en las cosas. Es cuando yo estoy entrevistando al donante, me aseguro de que me hayan entendido la pregunta que les hice. Cuando entonces ya les digo, por ese medicamento no puedes hacer la donación, y ellos se me retroceden y dicen, no, es que no te entendí bien, es que no, eso no. Cuando ya me echan para atrás la respuesta que les había confirmado, para mí es como una razón para la cual yo no confíe, por decirlo así, en lo que me están diciendo. Entonces, tenemos muchas preguntas acerca de si sufren o sufrieron alguna vez de alguna enfermedad. Ellos muchas veces omiten información pensando que como ya no tienen una enfermedad, entonces nunca estuvieron enfermos o no están enfermos. Y con eso pues es muy preocupante porque, por ejemplo, muchas veces son condiciones cardíacas, sobre todo, o enfermedades como cáncer. Entonces, si ellos omiten alguna de esas cosas que dicen en la encuesta, pues nosotros vamos a considerarlos que ellos están saludables y que pueden realizar la donación. Entonces, realmente sí es una diferencia muy grande entre lo que ellos piensan y lo que nosotros tenemos concebido como estar enfermos. es que muchos consideran que algunos medicamentos, o una gripita no es nada, o muchas cirugías pues no son como de mucha importancia. Pues y eso ni siquiera hacen los donantes, es como toda el área de la salud. Pues cuando uno no está metido en este cuento, cree que donar sangre es simplemente venga, llene, firmen, un consentimiento y ya hace la donación. Si desconocemos, inclusive en nuestra profesión, todo lo que hay involucrado atrás, en el procesamiento y en la aceptación, por ejemplo, de un donante.
Cualquier condición que usted le mencione al donante, para él va a ser una alarma. Desde que usted le diga que su hemoglobina está en 12 y no puede realizar donación de sangre porque la hemoglobina tiene que estar en 12.5, ya ellos piensan que están enfermos, que les pasa algo y de una se alarman. Hasta pues cuando usted les tiene que informar que tienen un resultado reactivo. En muchos casos, cuando un donante, es reactivo, que no puede realizar donación de sangre, pero la confirmatoria le salió negativa, ¿cierto? Ellos igualmente piensan que están enfermos. Entonces quedan como con esa noción y pues les toca a uno darle el parte primero de tranquilidad y segundo pues que si quieren indagar un poquitico más asistan a una cita médica. Y adicional pues el impacto emocional que tiene que una persona que no pueda donar y que venga a donar a nombre de un paciente es el impacto, pues es un impacto doble. Claro. Muchas de las personas que no han podido donar a nombre de algún paciente pues se ponen sensibles. Entonces ya si usted ve que está involucrado adicionalmente los sentimientos, pues es mejor que la persona no done porque se puede, incluso si pasan toda la entrevista, se puede descompensar. Influye mucho, porque por ejemplo cuando un donante tiene claro qué es lo que sufre y qué es lo que no sufre, pues la entrevista se va a hacer como más amena y va a ser como más fluida. En cambio, cuando el donante no tiene como muy buena percepción de qué es lo que tiene, qué medicamentos toma, pues ahí sí va a ser como un poco más complejo porque uno tiene que entrar a indagar qué enfermedad tiene o empezar a decirle nombres a los donantes, a ver qué es lo que está tomando. O de pronto anodipino, no, eso no es, o de pronto los sartán, no, eso tampoco. Entonces, pues eso sí tiene como algo que ver porque ya la entrevista se hace como menos fluida. Se tienen en cuenta varias cosas porque las personas, para ellos tener un estado como la presión alta se convierte para ellos como en algo normal. O sea, para ellos eso es una cosa que es de la vida común, pero resulta que nosotros sí lo tenemos en cuenta al momento de hacerle los exámenes si le da alta la presión o por el contrario tomó mucho medicamento y la tiene muy bajita. Para nosotros es importante, pero como ellos ya eso es lo cotidiano, la vida normal de ellos, para ellos eso pasa como a segundo plano, o los que sufren del azúcar. Ellos dicen, yo me pongo insulina, pero no, yo no importa, pero esas son cosas que para nosotros sí son importantes y sí influyen para hacer donación. Pues ellos como que lo más que dicen, pero es que yo como bien, yo me alimento. Por ejemplo, cuando uno va a hacer el examen de hemoglobina, pues yo no creo que tenga anemia, sabiendo que yo como bien, vea yo como estoy de gordito. Entonces, pues, eso hace como referencia como a eso, más que todo como con el peso, o no toman mucho en cuenta como las actividades que ellos hacen en su vida cotidiana, por ejemplo, como las parejas sexuales, pero porque normal, pero es que si yo me cuido, que yo no sé qué. Entonces son cosas como que ellos a veces no tienen como la percepción de lo importante que es eso para hacer la donación. Las personas que hacen ejercicio generalmente pues tienen como una buena capacidad para donar. Hay hábitos que ahorita está como de moda, que sean veganos, que se alejan totalmente de comer carnes rojas, de comer alimentos, pero no lo hacen de buena manera, porque usted puede ser un vegano o un vegetariano y alejarse de todo lo animal, pero en la parte vegetal, o los vegetales que decidió comer, están como conseguir el hierro, el calcio, pero se vuelven veganos, pero para ellos veganos es solo dejo de comer carne y ya, ¿verdad? No me suplemento con más nada y para nosotros en la donación eso sí afecta porque se le va a bajar la hemoglobina porque no está suplementando el hierro con ningún otro alimento de los que decidió comer. Entonces la hemoglobina bajita equivale a que no lo podemos recibir como donante y eso
ese es pues, un hábito que se está volviendo pues como ya muy común y que está afectando que se pueda captar como donante a esas personas. Bueno, pues la gente generalmente cuando no ha donado viene con el montón de mitos que se engordó, que otros dicen que los enloquece. Hay gente que alguna vez me tocó una donante que me dijo que le había dado vitiligo por haber donado, que después de que donó eso le dio. Entonces, y esos son unos de los casos. Otros es que muchas personas dicen yo dono y quedo con más energía después, voy y hago deporte y me veo mejor. Entonces es como de cómo se tome usted la donación y de qué tan preparado tenía el cuerpo para hacerla, porque también hay gente que dice no, es que yo no vuelvo a donar porque yo quedé muy débil en esa donación, después de que doné yo ya no vuelvo, o si se manejan peor porque no tenían como el sistema o su cuerpo preparado para que se le retiren casi medio litro, que es lo que donan. Entonces eso también hace que lo piensen para una próxima donación. Cuando uno evalúa a un donante, una de las cosas que uno mira es primero de dónde viene, qué hace, inclusive en el mismo barrio, ¿cierto? Donantes, por ejemplo, en la noción de salud y enfermedad, para ellos cosas como el tener hipertensión o el tener, no sé, hipotiroidismo, enfermedades que no influyen en la donación, para ellos eso es estar enfermo y es sinónimo de no poder donar. Pero cuando yo los evalúo, pues si bien son enfermedades, no interfieren en lo que es el proceso de donación. Por eso hay un término en el diligenciamiento pues, dentro del proceso de donación, que es la autoexclusión. La autoexclusión es el donante decir yo no soy apto, ¿cierto? Desde lo que él conoce como salud de enfermedad o como hábitos de vida. Pues es compleja la respuesta de que el ambiente universitario se presta para que sí te propenda hábitos de vida como a influir en lo que es estar sano, pero también el mismo ambiente universitario, las exigencias hacen que vos muchas veces no te cuides. Que un donante done y tenga una reacción adversa hace que vos le preguntes, venga, es que desayunas a los que no había desayunado y eran las 11 de la mañana. Entonces, dadas las conclusiones a las que pudimos llegar con el análisis de las entrevistas, integramos algunas categorías. Percepciones de salud y enfermedad en los profesionales del banco de sangre, donde pudimos ver que estos conciben la salud y enfermedad desde una perspectiva biomédica y de riesgo. Para ellos, una persona sana, para donar no es únicamente aquella que se siente bien. Autopercepción de salud en los donantes atendidos en el banco. Los profesionales señalaron que muchos donantes llegan convencidos de estar completamente sanos porque se sienten bien físicamente o no presentan síntomas visibles. Sin embargo, esta autopercepción suele entrar en conflicto con la evaluación técnica del campo. Dicha discrepancia evidencia la brecha que existe entre la percepción cotidiana de salud y la definición biomédica utilizada por los profesionales y las reacciones de los donantes ante la inhabilidad o hallazgos de riesgo. Los profesionales reportaron que cuando un donante es informado de que no puede donar, las reacciones más comunes son sorpresa o confusión. Esto resalta la importancia del rol educativo y comunicativo de los profesionales, quienes deben explicar con claridad qué factores influyen en la decisión y cómo estos se relacionan con la salud pública.